Bueno, buenas tardes. Aquí estamos iniciando esta charla o conferencia o taller, depende de cómo lo quieran llamar, que se llama Un recorrido histórico por algunas concepciones del mundo y algo de la perspectiva decolonial. Eh, Pensaba que es difícil hablar cuando uno no ve la cara de quien los escucha. Entonces, inicialmente les quería pedir si yo tengo abierto el chat, si alguno de los que están por ahí querían poner algo de, por ejemplo, qué formación tienen y cuáles son sus expectativas. A mí me va a ayudar a orientar un poco la charla en algún sentido y saber un poco más a quiénes les estoy hablando. ¿Está bien? Eh, pero bueno, antes de comenzar y mientras pasa ese aviso, eh, quería agradecer la convocatoria que hizo la gente del centro de la SIC, de la Comisión de Investigaciones Científicas, y la Biblioteca del Congreso de la Nación, que están organizando este ciclo de actividades que me parece que está bueno, ayuda a encontrarnos en estos tiempos que estamos aislados en nuestras casas, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar compartiendo pantalla para la presentación. Como decía, la charla se llama Un recorrido histórico por concepciones europeas del mundo y algo de la perspectiva decolonial. Voy a hablar un poquito de eso al final. Este, este es parte de un ciclo de capacitaciones virtuales que hace Contacto Ciencia y, y como decía, la Biblioteca del Congreso de la Nación. Me presento yo, que todavía no me había presentado. Mi nombre es Diego Petrucci, mi formación de grado es profesor de física y matemática, y hice un doctorado en didáctica de las ciencias experimentales en la Universidad de Granada, en España, y bueno, he sido docente e investigador de varias universidades. Actualmente estoy trabajando como docente e investigador en la Universidad Nacional de Burlingame y como docente en la Universidad de La Plata. Les voy a contar brevemente la organización, cómo organicé la charla, este encuentro que tenemos hoy. Voy a empezar hablando de por qué me parecen importantes y relevantes las concepciones del mundo para los docentes de ciencias naturales. Haré un breve recorrido histórico, arrancando en la antigüedad, la Edad Media, nos detenemos un poquito en el Congreso, en el Renacimiento, hablando de tradiciones científicas durante el Renacimiento, y después profundizar un poquito en el mecanicismo en su recorrido hasta el siglo XX, para finalmente darle una vuelta de tuerca o una nueva mirada desde la perspectiva decolonial, que también voy a presentar muy cortito de qué se trata, y bueno, transversalmente iremos viendo algunas consideraciones desde la didáctica de las ciencias naturales. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué considero que es relevante la cuestión de las concepciones del mundo? En general, la historia de la ciencia, hay mucho consenso entre los que nos dedicamos a la enseñanza de las ciencias sobre la importancia de la historia de las ciencias en la enseñanza. Y esto es un poco repetir lo que está ya en los manuales, ¿no? La historia de la ciencia pone de manifiesto la historicidad, o sea que las ciencias tienen una historia, que la ciencia es una actividad social y humana, con todas las características que tienen las sociedades y los humanos, de que conocer la historia de la ciencia contribuye a una mejor comprensión de la naturaleza de la ciencia, o sea, no solo de los contenidos científicos, sino de qué es la ciencia, ¿no? La ciencia como actividad también. Y además, conocer la historia de la ciencia favorece el aprendizaje de conocimientos y conceptos científicos. En particular, las concepciones del mundo son importantes porque subyacen a todos los aspectos de nuestra vida, digamos, muchas
muchas decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana o opiniones que generamos a partir de nuestra interacción con el mundo, interactúan con esta visión que podemos tener, que puede ser más o menos implícita o explícita. También nos permite entender mejor nuestra cultura, dónde se originan muchas tradiciones y muchos hábitos que tenemos en nuestra sociedad. Nos ayuda a entender más la historia de la ciencia y nos ayuda a entender más el trabajo que en alguna época fue de filósofos naturales y que luego pasó a ser de científicos. Además, la cosmovisión o cómo cada sujeto concibe al mundo orienta a esa persona sobre cómo conocer. Restringe en el sentido de qué caminos son posibles para conocer el mundo y qué caminos no tienen sentido. Entonces, antes de empezar el recorrido histórico y de ver cómo imaginaban algunas culturas antiguas al mundo, vamos a hacer un breve repaso sobre qué es lo que se ve, qué es lo que un humano ve cuando mira hacia el cielo ojo desnudo, cuando lo mira más o menos sistemáticamente. Y antes de eso, tengamos en cuenta que no vamos a ver lo mismo que veía un antiguo egipcio, sencillamente porque, si bien el conocimiento que dice ahí, ¿no? El conocimiento científico se ancla en observaciones, en datos que obtenemos del mundo, esos datos necesitan ser enmarcados en un contexto social e histórico. Entonces, cuando nos preguntamos qué vemos cuando vemos el cielo ojo desnudo, estamos avisados que, como dice Tomás Kuhn, la observación conlleva una carga teórica. Entonces, si nuestra carga teórica evidentemente es distinta a la que podría tener, por ejemplo, un caldeo, lo que observemos también va a ser interpretado de un modo distinto. Incluso la observación va a diferir. Pero bueno, si tomamos a la Tierra como marco de referencia, que es de hecho donde estamos parados nosotros, y miramos hacia el cielo, lo que vemos son objetos que se mueven girando en el cielo en el sentido este a oeste. Esos objetos van a ser las estrellas, que forman configuraciones fijas, digamos, las posiciones de las estrellas entre sí son fijas a lo largo del tiempo, lo cual ha llevado a que se dibujen constelaciones entre ellas. Observamos que también hay otros objetos, el Sol, la Luna y 5 planetas. Incluso se puede ver que el Sol se mueve respecto de las estrellas, va un poco más lento, se retrasa. En realidad las estrellas se adelantan 4 minutos por día respecto al Sol, mientras que la Luna es el objeto que más lento se mueve sobre el cielo visto desde la Tierra. Se retrasa unos 50 minutos por día. Si uno anota a qué hora sale la Luna cada día, va a notar que sale unos 50, más o menos 50 minutos más tarde. Mientras que los planetas se mueven respecto de las estrellas de una manera errante, de ahí el nombre planeta en griego significa estrella errante, se van desplazando por el cielo, pero tanto el Sol como la Luna como los 5 planetas no andan por cualquier lado del cielo, sino que están restringidos a una zona que está cercana al Ecuador, y que los caldeos llamaron el zodíaco. Bien, estoy tratando de ver, no he logrado ver si han llegado algunos comentarios de chat. Por algún motivo, cuando estuvimos probando me abría la ventana, pero ahora ya no me la abre. Denme un momento que lo voy a intentar. Se niega a mostrarme el chat, el Zoom. Ah, ahí está. No tenemos novedades por ahora. Bueno, entonces sigamos compartiendo pantalla y avancemos con la charla. Estábamos... Perdón. Bueno, sí, estábamos, sí.
decía que la observación tiene carga teórica, es decir, las cosmovisiones cual marco teórico condicionan estas observaciones, y a su vez, obviamente, las observaciones permiten reelaborar estas cosmovisiones. Esto ocurre en un contexto cultural y social. Entonces, lo que vamos a repasar ahora son algunas cosmovisiones que fueron las más influyentes sobre pueblos vecinos y sobre pueblos que lo sucedían. Y aquí surge una posible reflexión, por qué algunas cosmovisiones de algunos pueblos influyen sobre pueblos vecinos o pueblos posteriores, y remite a una cuestión de poder, evidentemente, ¿no? Hubo pueblos que fueron más imperialistas que otros. Y esto lo vamos a retomar sobre el final de la charla. Algunas de las concepciones antiguas de mundo, por ejemplo, de los antiguos egipcios, ahí hay un dibujito, una representación. En ella ellos conocen un universo cerrado, confinado, digamos, cubierto por encima por una mujer, por la cual la Vía Láctea representaba un río, equivalente al Nilo que tenían ellos debajo. Mientras que los caldeos, la otra imagen es una representación caldea. Los caldeos vivían en Babilonia, o sea, donde ahora es Irak, la Mesopotamia, o sea, vivían rodeados de ríos, y ellos imaginaban que la tierra estaba rodeada de agua, incluso por encima tenía agua, que a veces el cielo se abría y dejaba caer el agua y eso era la lluvia, pero de nuevo en un universo cerrado y confinado. Y si vemos cómo describe la Biblia en el Génesis, encontramos una descripción bastante similar a estas dos, ¿no? Universos cerrados, limitados, finitos. Y donde aparecen en el cielo objetos similares a los que estos pueblos tenían a su alrededor. Por otro lado, los antiguos griegos, unos siglos después, fueron muy prolíficos, ¿no? Muchos filósofos, cada uno elaboraba su propia visión del mundo. Hay presentes algunos que tuvieron bastante influencia. Lo que plantea Guillermo Boido, que es un historiador de la ciencia, es que los griegos le agregaron un componente teórico a los caldeos. Habían hecho observaciones muy sistemáticas y habían incluso elaborado calendarios, pero bueno, los griegos dejaron de lado las cuestiones más míticas y elaboraron modelos más bien teóricos. Entre todos los modelos uno puede encontrar ciertas regularidades que aparecen ahí abajo en los cuadritos verdes. Digamos, aquellos que planteaban un universo infinito estaba mayormente vacío y que la materia estaba formada por átomos, mientras que otros, como Aristóteles, por ejemplo, proponían un universo finito y pleno, es decir, no permitían la ausencia de vacío, el universo estaba lleno de materia y esta materia era continua. Luego hubo otras personas importantes que retomaremos, como bueno, eh, me quedé sin conexión, así que bueno, me puse los datos del celular a ver si arranca. El servicio en casa no anda muy bien últimamente. Vamos de nuevo a la conexión compartida. Estaba yo comentando un poquito sobre... Habíamos terminado con los antiguos griegos, pasamos por Alejandría. ¿Está bien? En la Edad Media, este conocimiento de Alejandría pasó a los árabes, que tuvieron un imperio que llegó desde la India hasta España. Ellos se encargaron de traducir estos textos y además desarrollaron nuevos conocimientos. El caso más conocido es el álgebra, por ejemplo, o el cero también. Estos textos eran desconocidos en Europa hasta que entraron en el siglo XI. Hubo, en general, cuando en este caso, por ejemplo, los europeos recuperaban ciudades o ganaban ciudades a los árabes, los que
¿Seguimos o espero? Ya te digo. Bueno, gracias. Qué macana, porque ahora si el teléfono también anda así. Seguimos. Bueno, eh, pido disculpas, está más allá de mis posibilidades. Es el mejor servicio de Internet, que el único que conseguimos en nuestra casa. Vamos a volver a compartir pantalla. Decía que entonces en el siglo XII fue traducido Aristóteles, en el siglo XIII Tomás de Aquino elabora la escolástica, que es una conciliación, digamos, entre la filosofía aristotélica y lo que decían las Sagradas Escrituras, con lo cual Aristóteles se transforma de alguna manera en la filosofía oriental del mundo católico. Y bueno, ya para el siglo XIV se volvían a discutir aquellos antiguos problemas de la antigua Grecia, y aparecen rápidamente nuevos desarrollos también. Sin embargo, la obra platónica era desconocida hasta el siglo XV o prácticamente ignorada, se conocía poco. Se conoció en el siglo XV, principalmente cuando todos recordamos la historia de la caída de Constantinopla, que causó que Colón busque llegar a la India por el otro lado. Bueno, la caída de Constantinopla también generó una migración de artistas, filósofos, intelectuales de esa región hacia Italia, principalmente hacia Florencia, y muchas de estas personas tenían una concepción del mundo fuertemente platónica, con lo cual en esa zona de Europa empezó a primar un neoplatonismo místico y racional, y más tardíamente, en el siglo XVI, se conoció a Arquímedes y a una forma de pensamiento distinta, mecanicista, pero un mecanicismo maquinista, es decir, un conocimiento técnico dedicado no a una concepción del universo, del mundo, sino una forma de conocimiento destinada a resolver problemas como construir cúpulas, puentes o acueductos, ¿no? Un comentario interesante, ahora que nombré por primera vez la palabra universo, es que los antiguos griegos le llamaban cosmos. Cosmos significa en griego belleza, armonía, es lo contrario de caos. Está bien, cosmética es un término que deriva de allí. Mientras que los romanos le llamaban mundus. El mundus significa en latín, es lo contrario a inmundo. Más tardíamente se empezó a usar la idea de universo. El universo es todo lo que existe, ¿no? En general, actualmente yo los uso indistintamente. Uno a veces tiende a pensar que el mundo es la Tierra, sin embargo, para los latinos, la Tierra era todo lo que existía, obviamente. Bueno, entonces, como vemos en el Renacimiento, hay diferentes cosmovisiones que van surgiendo, y hay un autor, un historiador de la ciencia, Hugh Carney, que planteó en 1970 unas elaboraciones conceptuales que a mí me resultaron reveladoras o al menos prolíficas en el sentido de que permiten reflexionar mucho. Una de las tradiciones científicas que nombra Kearney es el organicismo. La idea de que el mundo es una entidad biológica como un gran organismo, teleológica, en el sentido de que las cosas están puestas allí con cierta finalidad. En este sentido, la postura teleológica que planteaba Aristóteles le vino bien a Tomás de Aquino a la escolástica, porque era Dios quien había puesto
las cosas allí. Aquí me están contando por chat algunos de los que están presentes, que yo le había pedido que me avisen como para saber a quiénes les estoy hablando. Así que bueno, me enteré que hay gente de Bahía Blanca, mucho gusto. Bueno, decía esto, ¿no? Que había una cierta finalidad. Ptolomeo había sido aristotélico y Galeno en el Renacimiento también. Y como veíamos, la concepción de mundo implica también de qué modo se concibe, cómo es conocido, cómo se puede llegar a conocer este mundo. En el caso del organicismo sería esto, ¿no? La captación de formas universales a partir de la experiencia sensible. En este caso llama la atención, o por lo menos hay que destacar que la idea de experimentación queda por fuera, ¿no? No era considerada. Bueno, y el conocimiento se expresa por leyes y axiomas usando la lógica, ¿no? Dios sería un gran lógico, y la matemática, como ocurre con la filosofía aristotélica, tiene un papel muy modesto, ¿no? Otra corriente un poco más compleja, al punto que es difícil ponerle un nombre, en general Kearney la llama neoplatonismo, pero también se podría considerar misticismo, magicismo o hermetismo. En ese sentido es más compleja, sin embargo tiene muchas cosas en común. También hay muchos orígenes, como Pitágoras y Platón, concepciones mágicas, alquimia, entre aquí también. Hermes Trismegisto, que es un personaje mítico del siglo III, de egipcio, que en realidad no hay certeza de que haya existido o no, hay unos escritos que se le atribuyen a él, por eso de ahí viene el hermetismo. La cábala, la numerología, el humanismo literario, etc., son concepciones neoplatónicas que, como podemos apreciar en nuestras culturas, tienen una presencia importante, ¿no? Y estas concepciones neoplatónicas tuvieron influencia en muchos autores y muchos filósofos. Todas las personas pueden ver. Hay personas con capacidades para, por ejemplo, ver auras y otras no. No todos ven los mismos cuando observamos algo. Esa sería la idea. En este caso, Dios podría ser un artista, un mago o un geómetra, si pensamos, por ejemplo, en Kepler, que le atribuye un papel muy importante a la geometría. Entonces, la geometría sería el lenguaje de la naturaleza, porque la naturaleza estaría expresada en lenguaje matemático. Hay una tercera tradición que yo comentaba, que Arquímedes había sido conocido más tardíamente en Europa, tuvo un gran impacto en Galileo. La concepción es que el universo sería una máquina. Ahí están representadas desde la antigüedad, del mecanicismo, y tuvo mucha repercusión en algunas personas también del Renacimiento, por ejemplo Leonardo da Vinci, pero decía que no llegaba a ser una cosmovisión. Era un conocimiento técnico, artístico, práctico. Se usaban sistemas deductivos, aparecían experimentos, y la idea de que al ser una máquina uno la podía desmontar y analizar. En este sentido, Dios sería un gran ingeniero, y ahora sí, la matemática sería un instrumento apto para cuantificar y encontrar regularidades. Y bueno, como decía, el mecanicismo no era una cosmovisión hasta que aparece la idea de un universo con espacio vacío y partículas en movimiento. O sea, el mecanicismo inicial era maquinista y este es más corpuscularista. Había, bueno, los atomismos de la antigüedad, los atomistas griegos, como estos que están aquí en la transparencia,
serían expresiones de esta concepción mecanicista. Entonces, como un poco vine relatando ya, armando un esquemita, en la primera parte del Renacimiento habría primado una concepción organicista, una reacción en el siglo XV da lugar a una preeminencia del neoplatonismo, y en el siglo XVII aparece ya como cosmovisión el mecanicismo. No es que haya fechas ni que aparezca una y desaparezca la otra. Estas concepciones estuvieron las tres presentes. En principio, esta idea de estas tres etapas sería en qué etapas en las cuales una concepción predomina sobre la otra, pero no que desaparecen. De hecho, en el presente, en nuestra cultura, encontramos elementos organicistas y neoplatonísticos. Volviendo un poco al principio del Renacimiento, y repasando, ya teniendo esta idea de las cosmovisiones o las tradiciones científicas, volvemos a Copérnico. Copérnico era un canónigo, trabajaba para la Iglesia Católica, y había hecho algo así como un posgrado en Italia, justamente en la época del auge neoplatónico, y en sus escritos uno puede advertir cuestiones pitagóricas y platónicas. Los platónicos admiraban al Sol, ponían al Sol en el centro del universo, y se piensa que esta puede haber sido una cierta inspiración para Copérnico, porque, como planteo ahí al final, ¿no? Copérnico no dispuso de nuevos datos, tenía los mismos datos que había tenido como 13 siglos antes Ptolomeo, y sin embargo planteó un modelo diferente, ¿no? Poniendo en apuro a los empiristas. Es cierto que él no planteó un universo infinito, pero el universo copernicano era mucho más grande que el que se suponía en la época de Ptolomeo, porque si uno pone al Sol en el centro y la Tierra al girar, aparece lo que los astrónomos llaman paralaje. Es decir, cuando la Tierra se desplaza, tendría que ver, al moverme, tendría que yo ver con distinto ángulo la misma estrella que está aquí, ¿no? Eso no se había medido, y entonces para que eso no se mida, para que no se logre medir con los datos que tenían, se necesitaba que esas estrellas estén muy lejos. Bien, acabo de decir que hubo influencias neoplatónicas en Copérnico. Sin embargo, Copérnico sí repudiaba la astronomía. Bien. Profundicemos un poquito en el mecanicismo. En el mecanicismo sí los universos estaban orientados a modelar el universo, y acá aparece el rol de la experimentación, ¿no? Como lo encontramos en la ciencia actual. Y la cuestión de relevar factores importantes o centrales y otros que molestan a la medición, como parece que hacía Galileo al estudiar las bolitas moviéndose. La repetición de las experiencias también. Digamos, son todas cuestiones que aparecen como naturales si uno concibe un universo mecánico, pero que resultan absolutamente extrañas, un comportamiento muy extraño para alguien que tiene una concepción mágica del mundo, ¿no? La matemática tiene un lugar central, pero distinto del matematicismo platónico, sino que sirve justamente para cuantificar, encontrar regularidades, ¿no? Bueno, los relojes pasaron a ser muy importantes porque permitían mejorar las mediciones, y otro instrumento importante, por supuesto, fue el telescopio, ¿no? El mecanicismo, decía, se extinguió en Italia con Galileo. No lo he leído en ningún lado, pero sospecho que la persecución de la Iglesia Católica pudo haber tenido algo que ver en este asunto. Sin embargo, se esparció por Francia con distintos exponentes, y esto siguió luego en Alemania, en Inglaterra, ¿no? Las concepciones mecanicistas.
Ya comenté esto del mecanicismo maquinista y corpuscular. Aparecen las sociedades científicas en la segunda mitad del siglo XVII. Inglaterra tenía un ámbito bastante más liberal que en Italia y en Francia, por cuestiones religiosas. Y tanto en Alemania como en Inglaterra se lograron importantes desarrollos matemáticos. Hablamos de sociedades científicas, sin embargo, en ese momento ellos no se nombraban a sí mismos como científicos, sino como filósofos naturales, ¿no? Eran intelectuales que estudiaban el mundo natural. Hacia fines del siglo XVII, Newton publica su libro de mecánica, y ahí queda plasmado ya sí un universo mecanicista bien definido, un espacio infinito, mecánico, con materia corpuscular en movimiento. En realidad, Newton no habla de que sea infinito, sino que dice que las distancias son tan grandes que las estrellas no llegan a atraerse entre sí. Todavía se incluía a Dios como parte de la maquinaria o de la cosmovisión. La opción a distancia, que había traído mucha resistencia, sobre todo en el continente, particularmente en Francia, fue aceptada un siglo después y parecía que ya se contaba con un marco teórico verdadero, pero aparecieron dificultades. Al mecanismo le aparecieron algunas dificultades. Apareció estas que nombro aquí, ¿no? La teoría ondulatoria de la luz, la idea de que existe un éter, la idea de que la luz eran ondas mecánicas transversales. Aparece una fuerza no central. Esto es problemático, ¿no? Con Oester. Aparecen las fuerzas entre conductores, que pueden ser de atracción o repulsión. Y aparece la idea de campo. O sea, Faraday propone un cambio ontológico. Ya no existirían partículas en ese espacio vacío, sino fuerzas. Lo único que existirían en el universo son las fuerzas, mientras que las partículas serían estos puntos de convergencia. Esta idea le permitió a Faraday encontrar o desarrollar varios conocimientos, como los que están ahí citados, ¿no? O sea, fue una idea que actualmente no es aceptada, sin embargo resultó prolífica para la investigación científica. Bueno, ya esta es una historia un poco más conocida, ¿no? Hacia fines del siglo XIX, el electromagnetismo plantea una nueva dificultad al mecanicismo, ya que la velocidad no podía ser una propiedad como lo era la masa o la carga eléctrica, y a la vez aparecía el problema de la relatividad, ¿no? Esta crisis desembocó en la teoría de la relatividad especial. Einstein afirmó, la voy a leer, la frase que dijo en 1955, el campo se convirtió en un elemento, y el campo, la noción de campo en ciencias, ¿no? Por supuesto. Un elemento irreductible en la descripción física. Irreductible en el mismo sentido de lo que era el concepto de la materia en la teoría de Newton. O sea, lo que está planteando Einstein es una ontología. Lo que existen son los campos. Otra dificultad que tuvo que atravesar el mecanicismo fue la idea de vitalismo. Ya hacía tiempo que se venía planteando que el mecanicismo no podía explicar la vida. Los fenómenos biológicos no podían explicarse únicamente por leyes físicas y químicas. La teoría de la evolución, en principio, no era incompatible con el mecanicismo, sin embargo, sí siguió teniendo datos. Esto lo plantean Guillermo Boido y Eduardo Flichman en un librito, que es un libro muy interesante que escribieron sobre el mecanismo. El vitalismo siguió vivo hasta más o menos 1930. Sigamos. Entonces, bueno,
el mecanicismo quedó como forma oficial, como visión oficial de la ciencia, superó muchas dificultades, evolucionó, podríamos decir, y tenemos una definición de mecanismo un poco más actual, que plantean Boyd y Fleischmann, ¿no? De que todos los fenómenos pueden explicarse a partir de una teoría mecánica o un conjunto de teorías. Y acá se complica un poco porque, claro, había que incluir a la cuántica también, ¿no? A partir de un orden causal que incluye situaciones aleatorias y o caóticas. También había que incluir la termodinámica. De naturaleza espacio-temporal, con leyes deterministas o probabilistas, reversibles o irreversibles, sin que haya en el ámbito intrínseco de los fenómenos descritos meta, propósito o finalidad alguna. Digamos, queda fuera la noción teleológica. No sabemos por qué están las cosas ahí, solo que están ahí. Bien, cerrando esta parte más histórica, yo creo que la importancia de identificar estas concepciones es que nos permite justamente identificar implícitos en cómo razonamos, cómo argumentamos, cómo enunciamos, y posiblemente podamos reconocer algunos de estos implícitos los docentes en nuestros estudiantes. Digamos, concebir que nuestros estudiantes no llegan mecanicistas al aula y que probablemente razonen, argumenten y analicen los problemas que les planteamos desde otra concepción de mundo. Comenté que ya que en nuestra cultura están presentes las tres tradiciones, digamos, la gente habla de los signos del zodíaco, aparecen los horóscopos en el diario, el organicismo está muy presente. Bueno, la biología tiene bastante de organicista, por supuesto, pero también en hasta expresiones que usamos cotidianamente, cuando uno dice la cabeza de una organización o el brazo armado de la patria, estamos pensando justamente en términos organicistas, ¿no? Y bueno, estas últimas dos afirmaciones, perdón, me están mandando chat de que tenemos gente de todo el país participando del encuentro. Me pone contento. La concepción de ciencia que estoy planteando, ya critiqué el empirismo, siempre hay un ida y vuelta entre los datos que tenemos del mundo y la percepción con la cual los interpretamos en el caso de un sujeto, o el marco teórico con el cual interpretamos los datos en el caso de las ciencias. ¿Está bien? Es un ida y vuelta en ese sentido, es lo que estoy planteando, sin perder de vista que todos estos conocimientos están insertos en un contexto social y en un contexto histórico, y que el conocimiento científico adquiere más sentido si le damos un contexto histórico, por supuesto. Entonces, es muy habitual que en particular en los cursos de física se enseñe a hacer cuentas, por ejemplo, sobre el movimiento, pero no se suele discutir sobre cómo concebimos el espacio, al tiempo o incluso al universo. Y de nuevo, es muy difícil que un estudiante comprenda lo que un profesor o profesora de física está pretendiendo enseñar si no está discutida la idea de que lo vamos a hacer desde una concepción mecanicista. O sea, estamos concibiendo cuerpos que se mueven por el espacio, ¿no? Bueno, ahí están planteados distintos argumentos por los cuales incluir cuestiones históricas de la ciencia, entre ellas las concepciones de mundo. Está bien. Y yo creo que esta discusión o esta perspectiva ayudaría a que los estudiantes, o en los cursos de física particularmente, se conecten más los fenómenos del mundo, los hechos del mundo físico, con los conceptos que intentamos enseñar. Porque claro, si además dejamos afuera del aula a los fenómenos, también vamos a dejar afuera la interpretación de los datos que obtenemos de esos fenómenos y la modelización que hacemos de esos objetos que estamos observando.
Entonces, finalmente, la imagen de ciencia que transmitimos es una imagen distorsionada, es una física matematizada, pero que tiene muy poca relación con el mundo de nuestros estudiantes, ¿no? Y eso lo que termina generando son actitudes de rechazo hacia la física, como la que solemos observar en muchas personas cuando les contamos que nos dedicamos a la física o a la enseñanza de la física, como es mi caso. ¿Está bien? Y hay una cuestión importante que quería marcar, voy a mirarlo ahora, si puedo. Es que yo no estoy proponiendo erradicar o reemplazar concepciones de los estudiantes. Mi propuesta es tolerante, yo creo que tenemos que respetar las concepciones de los alumnos. Nosotros tenemos que enseñar ciencia, no dedicarnos a combatir concepciones distintas. Ya dijimos que una persona puede sostener distintas visiones. Por suerte somos capaces de hacer eso. Está bien. Esto no implica tolerar chantapufis ni estafadores. Digamos. Justamente yo creo que parte del valor de la enseñanza de la ciencia en la educación pública tiene que ver con enseñarle a los alumnos a discriminar cuando algo es serio o cuando no lo es. ¿Está bien? Muy cortito voy a hablar algo de colonialidad. Entre los cortes y yo que me entusiasmo me extendí un poco en el tiempo. Yo empecé una historia en Egipto, seguí por Asia Menor, terminé en Europa, pero vivimos en América, estamos en Sudamérica en particular. Entonces quería plantear muy brevemente una perspectiva distinta de lo que estuvimos viendo. Hay una corriente filosófica que se viene desarrollando hace unos 50 años en América Latina, que la podemos llamar una filosofía decolonial, que habla de un concepto de colonialidad. Mientras que el colonialismo es una ocupación territorial, la colonialidad es esto que plantea aquí Quijano, ¿no? Una trama social y cultural que mantiene los esquemas coloniales en territorios soberanos. O sea, territorialmente somos soberanos, pero culturalmente seguimos colonizados. Esta colonialidad nos lleva a ver a lo europeo, o lleva a algunas personas a ver a lo europeo como superior y como universal, como lo natural. Tenemos que pensar que Europa produjo una invasión, un exterminio y además un epistemicidio. O sea, durante esa época no solo se dedicaron a esclavizar o a exterminar a las culturas locales, sino a erradicar o exterminar las concepciones epistémicas que tenían esos pueblos. Y aparece también la idea de racialización. Racializar, dice Grossfogel, es una manera de inferiorizar, ¿no? Todo lo que es racial es inferior. Lo que no es racial es lo europeo, como si Europa no tuviera raza en ese sentido, ¿no? Pero bueno, incluso dentro mismo de Europa encontramos esta intolerancia y se han producido epistemicidios como la persecución a las brujas, que no eran más que mujeres que tenían conocimientos sobre tratamiento de enfermedades, conocimiento de hierbas, por ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurrió con el Islam, con la persecución del Islam. Sigamos. Entonces, bueno, desde esta perspectiva encontramos que la idea de que la ciencia se inició en el Renacimiento es mítica. En esa época había filósofos naturales, se desarrolló conocimiento muy valioso, eso no pretendo negarlo en absoluto, pero la ciencia como institución aparece en el siglo XIX, eso plantea Eikenhead, un didacta canadiense, está bien, y la idea de que en esa época se redescubrió la antigua Grecia y los conocimientos de la antigua Grecia y que se salió de esas tinieblas medievales, también está cuestionada porque en realidad no fueron tinieblas, sino que hubo culturas como la árabe que fueron extremadamente ricas y prolíficas, ¿no? El hombre con uso de la razón de Kant era, en términos textuales de Kant, el varón europeo al norte de los Pirineos, el resto no tenía uso de la razón.
¿Está bien? Entonces, desde esta perspectiva, lo que yo quiero resaltar es que cuando uno trasplanta un conocimiento cultural como lo es el conocimiento científico, hay que resignificarlo. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta de dónde viene y dónde lo estamos tomando y con qué sentido lo hacemos, ¿no? En ese sentido, cuando analizamos perspectivas como la alfabetización científica, encontramos que se lo plantea como un modo superior. Yo disiento con esa concepción. Me parece que tenemos que plantear a la ciencia como una forma más de conocimiento, que tiene ventajas. Claramente ahora en la pandemia la importancia de contar con centros científicos y con personas formadas ha quedado sumamente evidenciado, pero no seamos intolerantes en ese sentido y no produzcamos epistemicidios. Bien. Esto nos lleva a preguntarnos si ciertos auges anticientíficos que se vienen sucediendo en los últimos años no tendrán algo que ver con esta pretensión totalitaria de las visiones cientificistas, ¿no? La corriente de alfabetización científica tiene ya 80 años, perdón, 40 años, empezó en los 80. Y nos encontramos con esto, ¿no? Cruceros que se proponen navegar hasta llegar al borde de la Tierra plana, conferencias antivacunas, etc., ¿no? Y nos preguntamos, eso que plantea que está planteado en la transparencia, ¿no? La propuesta es tener en cuenta la interculturalidad, respetar las culturas locales en particular, y creemos que si entendemos más a estas disidencias, más que maltratarlas o burlarnos, quizás podamos dialogar mejor con ellos. Y como plantea esta última frase, ¿no? Pretender una sociedad en la que todos adopten a la ciencia como un modo privilegiado de conocer es cientificista, colonial y eurocéntrico. Mi propuesta es reflexionar sobre esto y empezar a construir alternativas. Bueno, hay algunas conclusiones más. Está bien. Mientras ustedes las leen, yo voy a ver si puedo ver los chats, si me han llegado algunos. Bien. Ahí vi por chat que me llegan 2 preguntas. Yo ya estoy terminando. Si quieren, pueden mandar preguntas. Aquí está la bibliografía. Estas transparencias, como dice Alberto, las puedo pasar a PDF y compartir con mucho gusto. No pretendo que lean todo esto ahora, en absoluto. Hay una pregunta que llegó. Que pregunta si para iniciar la cosmovisión del aprendizaje en esta área es interesante, que es tan interesante, considera que es importante inicial en la etapa infantil. Bueno, sí. En general, siempre cuanto más temprano mejor. Absolutamente. Lo que yo creo que hay que justamente pensar que la educación se tiene que dedicar a enriquecer o construir nuevas perspectivas, pero no a combatir, absolutamente, no a intentar erradicar o a mostrar lo equivocados que están. Uno puede usar distintos enfoques, distintas cosmovisiones, incluso un mismo sujeto, sin tener ningún conflicto en eso. No somos tan racionales como algunos creen. Y una cosa importante es sí saber reconocer los contextos, digamos, en qué contexto es apropiado usar el conocimiento científico y cuándo no es necesario, ¿no? Yo me gustaba usar la idea de que si cuando uno cocina se pone a hacer termodinámica, terminamos con todo quemado, ¿no? Resulta muy práctico en ese sentido.
Bueno, yo ya cerré. Si me quieren plantear alguna pregunta, alguna discusión, con mucho gusto. Estoy aquí. Hay un comentario de Estela Maris que dice, se dice que no vemos el mundo como es, sino como somos. Y eso tiene que ver un poco con lo que yo planteaba de los marcos teóricos, ¿sí? Totalmente de acuerdo. No exactamente como somos, pero ponemos mucho de nosotros en lo que miramos, ¿no? En lo que percibimos. Se valora la historia de la ciencia. Tenemos saludos desde Ecuador, Dolores, Río Negro, Henderson. Bueno, me comentan que hay mucha gente, pero ninguna pregunta, con lo cual quiere decir que o no entendieron nada o se entendió todo. Voy a aprovechar este momento para agradecer la convocatoria. La verdad que lo he disfrutado, me hubiera gustado más ver las caras y escuchar los comentarios. Pero bueno, son las circunstancias que estamos viviendo. Así que bueno, muchas gracias a la Biblioteca del Congreso de la Nación, muchas gracias al Centro de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires por la convocatoria. Y bueno, celebro la iniciativa que están tomando y los invito a seguirla en la página de Facebook que hacen actividades estas semanalmente de modo regular. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Después les voy a pasar para que esté ahí en la página también el archivo con las filminas.